Imagina un archipiélago de aguas turquesas y selva virgen, un paraíso que el gobierno mexicano presentó al mundo como la utopía de la regeneración en 1905. Un lugar sin muros, diseñado para sanar al criminal a través de la naturaleza. Pero tras esa fachada de cantera gris y brisa marina, se ocultaba la tumba del Pacífico. Aquí, el océano no era un paisaje, sino un carcelero insobornable que devoraba a los que intentaban huir. Durante más de un siglo, 45,000 hombres y mujeres fueron desterrados a este infierno de sal y trabajos forzados, donde la única forma de salir era en una caja de madera o como alimento para los tiburones. ¿Cómo fue que el proyecto más humano de la nación se convirtió en su secreto más sangriento? Hoy, entramos en las celdas que el tiempo no pudo borrar. El archipiélago de las Islas Marías surge de las profundidades del Océano Pacífico, a 112 kilómetros de las costas de Nayarit, como un espejismo de esmeralda rodeado por un azul cobalto tan intenso que parece artificial. Para cualquier navegante distraído, este conjunto de 4 islas, María Madre, María Magdalena, María Cleofás y San Juanito, representaba el último vestigio del paraíso terrenal en el occidente mexicano. Sin embargo, en el año 1905, bajo la mirada gélida del presidente Porfirio Díaz, ese paraíso fue confiscado por el Estado para convertirlo en el experimento social más ambicioso y oscuro de la historia moderna de México. No se trataba simplemente de una cárcel. El discurso oficial lo llamaba una colonia penal, un término que bajo el barniz del positivismo de la época prometía la regeneración del alma humana a través del aislamiento, la disciplina y el contacto con la naturaleza indómita. Díaz, obsesionado con el orden y el progreso, buscaba un lugar donde los elementos indeseables de la sociedad, aquellos que ensuciaban la imagen de un México moderno y afrancesado, pudieran ser borrados del mapa sin la fealdad de los muros de piedra y los barrotes de hierro de las prisiones urbanas. El 12 de mayo de 1905 se firmó el decreto que destinaba la isla María Madre, la más grande del archipiélago con 145 kilómetros cuadrados, como el depósito final de los hombres y mujeres que el sistema consideraba irreparables. La arquitectura del control aquí era distinta. No se necesitaban muros de 3 metros de espesor ni torres de vigilancia con reflectores. El muro era el mar, un foso de agua salada de kilómetros de ancho, infestado de tiburones y corrientes traicioneras, era el carcelero más eficiente que cualquier ingeniería humana pudiera diseñar. El diseño inicial de la colonia fue concebido por el ingeniero militar Porfirio Díaz Hijo, quien imaginó un asentamiento que recordaba más a un pueblo costero que a un presidio. Puerto Valleto, el centro neurálgico del proyecto, fue construido con una simetría inquietante. Se levantaron edificios de cantera blanca y techos de teja roja, calles trazadas con regla y una plaza central que debía emanar una sensación de calma y civilización en medio de la selva virgen. La Casa de Gobierno, con su arquitectura neoclásica, se alzaba como el símbolo de la autoridad absoluta, una estructura que desde su balcón dominaba la bahía y el horizonte, recordándoles a todos los que pisaban esa arena que estaban bajo la jurisdicción de un dios terrenal que vestía uniforme militar. El primer contingente de 190 reclusos llegó a bordo del vapor Sinaloa. Al bajar a la playa, lo primero que sintieron no fue la libertad del aire marino, sino el peso de una humedad del 90% que se adhería a la piel como una segunda capa de desesperación. El sol del Pacífico, que en las postales se ve romántico, en las Islas Marías es una masa que golpea los cráneos con temperaturas que superan los 40 grados. Los archivos de la época describen que los guardias, al recibir a los prisioneros, les entregaban un machete y un pedazo de lona. La promesa era trabajo y redención, pero la realidad era la supervivencia en un entorno donde cada planta tiene espinas y cada insecto busca sangre. El discurso de la Secretaría de Gobernación era impecable. En las Islas Marías, el delincuente no será castigado, sino educado por la tierra. Se establecieron talleres de carpintería, granjas de animales y plantaciones de henequén. Se decía que la isla era una extensión del sueño porfirista, una maquinaria perfecta donde la mano de obra, aunque forzada, construiría la autosuficiencia de la nación. Sin embargo, la geografía técnica de la isla revelaba otros planes. Las celdas de castigo, disimuladas en la topografía del terreno, se construyeron aprovechando las cuevas naturales y los acantilados de piedra volcánica. El sonido predominante no era el de las herramientas de trabajo, sino el del choque constante de las olas contra las rocas,
un ruido blanco que con los meses y los años terminaba por fragmentar la psique de los internos. La flora de la isla, compuesta por matorrales xerófilos y bosques de cedro, funcionaba como un laberinto natural. Aquellos que se internaban en la selva buscando escapar del látigo de los capataces pronto descubrían que la isla no ofrece alimento fácil. El hambre se convertía en otro mecanismo de control. Los oficiales de la prisión reportaban con satisfacción que no se requerían grandes gastos en seguridad periférica. La geografía del aislamiento hacía todo el trabajo. El concepto de la tumba del Pacífico no nació de un poeta, sino de la descripción técnica de los inspectores, que en sus informes confidenciales anotaban que la esperanza de vida de un interno de salud frágil no superaba los 5 años debido a la combinación de malaria, deshidratación y el agotamiento extremo de las canteras de cal. La arquitectura de Puerto Valleto incluía también una pequeña iglesia y un hospital, elementos clave de la fachada humanitaria. En los planos originales, el hospital estaba diseñado para 50 camas, pero para la década de 1920, la población ya superaba los 1000 internos, convirtiendo el recinto médico en un almacén de cuerpos moribundos, donde la única medicina disponible era el agua de coco y la resignación. La paradoja era cruel. El lugar más bello de México albergaba el sufrimiento más profundo. La brisa marina, que para el turista es un alivio, para el colono de las Marías era el recordatorio constante del salitre que corroía sus herramientas, sus ropas y, eventualmente, su voluntad de vivir. Incluso los animales de la isla parecían formar parte del sistema de vigilancia. Los loros de cabeza amarilla, especie endémica de las Marías, llenaban el aire con gritos estridentes que alertaban cualquier movimiento inusual en las veredas. Los carceleros utilizaban estos ruidos naturales como señales acústicas. En los registros de la administración se hablaba de la colonia como un modelo para el mundo, un lugar donde el crimen se disolvía en la inmensidad del océano. Lo que no mencionaban las gacetas oficiales eran los grilletes que se oxidaban en los tobillos de los hombres mientras extraían sal bajo el sol de mediodía, ni el hecho de que la isla estaba diseñada para que el mundo exterior olvidara que esas personas alguna vez existieron. La entrada a la colonia penal estaba marcada por un muelle de madera crujiente que se extendía hacia el mar como un dedo acusador. Al cruzarlo, el interno dejaba de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un número en el libro de registro de la Colonia Penal Federal. La instrucción era clara. Aquí no hay sentencias, hay estancias. La ambigüedad legal permitía que hombres que habían cometido delitos menores terminaran pasando décadas en el archipiélago, atrapados en un limbo burocrático alimentado por la distancia y la falta de supervisión. La isla no era solo una prisión física, era un agujero negro administrativo donde los expedientes se perdían con la misma facilidad con la que una balsa de troncos se desintegraba en la corriente del Pacífico. El olor que dominaba Puerto Valleto no era el de la selva, sino el de la salitre mezclada con el excremento de las aves marinas y el humo de las cocinas de leña que trabajaban día y noche. Era un olor a estancamiento. El sistema de drenaje, rudimentario y frecuentemente obstruido, convertía las calles de la colonia en focos de infección durante la temporada de huracanes. Pero desde el mar, a bordo de los barcos de la marina, la vista era idílica. Las casas blancas resplandecían bajo el sol. La vegetación cubría las laderas con un manto de paz y el silencio de la isla era interpretado por los visitantes ilustres como una señal de orden. Nadie se acercaba lo suficiente para escuchar el lamento de los que eran obligados a picar piedra en los campamentos más alejados, donde la regeneración porfirista se revelaba como lo que realmente era: un sistema de esclavitud moderna justificado por la ciencia criminalística de finales del siglo XIX. En la periferia de la isla madre, lejos de la pulcritud de Valleto, se encontraban los campamentos de trabajo. Allí, la arquitectura de la buena voluntad desaparecía. No había edificios de cantera, solo chozas de palma y lodo donde los hombres se hacinaban sobre el suelo de tierra. La jerarquía se mantenía mediante el hambre. Los archivos muestran que las raciones de comida se calculaban con una precisión aterradora, lo suficiente para que el cuerpo pudiera trabajar 10 horas, pero no lo suficiente para que tuviera la fuerza de intentar una huida. El control calórico era tan estricto como el control de municiones. En este bloque de piedra en medio del océano, la vida humana se medía en metros cúbicos de sal extraída y en toneladas de madera preciosa enviada al continente para decorar las mansiones de la élite de la Ciudad de México.
El paraíso estaba en venta, y el precio se pagaba con la sangre de los olvidados. Para comprender el mecanismo de control de las Islas Marías, hay que entender primero el concepto de la cuerda. No era simplemente un traslado de prisioneros, era una ceremonia de deshumanización que comenzaba en las sombras de la madrugada en la Ciudad de México, específicamente en los muros negros del Palacio de Lecumberri. A las 3 de la mañana, cuando el frío de la capital calaba hasta los huesos, los seleccionados eran sacados de sus celdas. No importaba si su delito era un robo de pan, una opinión política contraria al régimen o simplemente haber sido encontrado dormido en una banqueta bajo la ley de vagancia y malvivencia. El proceso de selección era arbitrario, casi quirúrgico. El sistema necesitaba brazos para la isla y los expedientes se marcaban con un sello rojo que dictaba el destierro. Los hombres eran encadenados de los tobillos en parejas, formando una larga línea de metal y carne que los guardias llamaban la cuerda. El sonido de los grilletes golpeando el pavimento de piedra de Lecumberri era el primer compás de una marcha fúnebre que duraría días. Eran subidos a vagones de carga de ferrocarril, diseñados para transportar ganado o grano, no seres humanos. En esos vagones, sin ventilación, sin letrinas y con apenas un par de cubetas de agua para 50 hombres, comenzaba la verdadera erosión del espíritu. El trayecto hacia el puerto de San Blas o Mazatlán podía durar hasta 3 días bajo un sol que transformaba el metal de los vagones en un horno. Los informes de los inspectores ferroviarios de la década de los 30 mencionan, de manera casi clínica, el hedor que emanaba de estos convoyes. Una mezcla de orina, sudor rancio y el miedo metálico que solo segrega quien sabe que no regresará. Al llegar a la costa, la maquinaria de control cambiaba de fase. Los prisioneros, debilitados y desorientados, eran obligados a subir a las bodegas de barcos como el Sinaloa, el Guanajuato o el Papaloapan. Estas embarcaciones, viejas glorias de la marina o cargueros oxidados, tenían bodegas profundas donde los hombres eran apilados. El descenso a la bodega era literal y metafóricamente un descenso al inframundo. Allí, en la oscuridad total, con el rugido de las máquinas y el vaivén violento del Pacífico, los internos perdían la noción del tiempo y el espacio. El mareo se convertía en una tortura física. Las bodegas no se limpiaban durante la travesía, y los hombres terminaban durmiendo sobre sus propios desechos. Para el sistema, esto era necesario. Un hombre que ha perdido su dignidad antes de pisar la isla es un hombre mucho más fácil de quebrar. La llegada al muelle de Puerto Valleto era el momento del choque térmico y psicológico definitivo. Al abrirse las escotillas, el resplandor del sol sobre el agua blanca y la cantera de la isla cegaba a los recién llegados. Eran recibidos no por guardias convencionales, sino por los segundos y los capataces, que eran presos con años de antigüedad que habían ganado la confianza de los directores a cambio de ejercer una violencia brutal sobre sus iguales. Este era el golpe maestro del control en las Marías, la autogestión del terror. El Estado no necesitaba gastar en cientos de soldados, bastaba con darle un látigo y una ración doble de comida a un asesino convicto para que mantuviera a raya a otros 100 hombres. El reglamento de la colonia penal era una pieza de ingeniería legal diseñada para el vacío. Técnicamente, las Islas Marías se regían por un código especial que otorgaba al director de la colonia poderes casi dictatoriales. No había jueces de vigilancia, no había abogados de oficio, no había un tribunal donde apelar. Una vez que el barco se alejaba, el interno entraba en un estado de excepción permanente. Las sentencias de 10 años podían convertirse en estancias de 30 por mala conducta, una categoría tan ambigua que permitía retener a cualquier hombre de manera indefinida. El artículo 33 de la Constitución y las leyes de prevención social se utilizaban como un cheque en blanco. Muchos internos ni siquiera sabían con exactitud cuántos años debían cumplir. Vivían en un presente perpetuo de trabajo y vigilancia. La estructura de los campamentos estaba diseñada para segmentar y aislar. Puerto Valleto era el escaparate, donde las casas de los oficiales tenían jardines y los presos de confianza caminaban con cierta libertad relativa. Pero al otro lado de la isla, en campamentos como Reilete, Nayarit, Camichín o Aserradero, la realidad era primitiva. En Reilete, por ejemplo, el control se ejercía a través de la sal. Los hombres pasaban 10 horas al día sumergidos hasta las rodillas en las salinas. El agua salada saturada corroe la piel en cuestión de horas. Los grilletes de hierro, que pesaban entre 3 y 5 kilos, frotaban la carne viva, creando úlceras que nunca cerraban debido a la constante exposición al salitre.
El dolor era el recordatorio constante de la autoridad. Si un hombre se detenía, el capataz utilizaba la chicotera, un látigo de cuero endurecido con sal que desgarraba la piel sin necesidad de mucha fuerza. El pase de lista era el ritual de control más sagrado. Se realizaba 3 veces al día, al amanecer, a mediodía bajo el sol abrasador y al anochecer. Los hombres debían formarse en silencio absoluto, con la cabeza baja. Mirar a un oficial a los ojos era considerado un acto de insubordinación grave que se castigaba con el confinamiento en celdas de aislamiento. Estas celdas, conocidas popularmente como el sapo, eran el ápice del horror técnico. Eran habitáculos de piedra de 1,50 metros de altura por 1 metro de ancho, situados cerca de la línea de la costa. Durante la marea alta, el agua comenzaba a filtrarse por el suelo, obligando al prisionero a permanecer de pie o en cuclillas durante horas, con el agua llegándole a las rodillas o al pecho, en total oscuridad y rodeado de la fauna marina que se filtraba con la marea, como cangrejos y pequeños peces que picoteaban las heridas de las piernas. La alimentación era otra herramienta de sometimiento. La dieta consistía básicamente en frijoles con gorgojos, tortillas de maíz de tercera calidad y, ocasionalmente, pescado seco que los propios internos debían procesar. El hambre era una presencia física, una debilidad que impedía cualquier intento de rebelión organizada. El sistema de tiendas de raya interno, sí, incluso en la isla existía este mecanismo de explotación, permitía a los prisioneros comprar tabaco o un poco de azúcar extra a precios exorbitantes, que pagaban con el ínfimo salario que recibían por su trabajo forzado. Esto creaba una deuda constante. El preso trabajaba para pagar la comida que le permitía seguir trabajando. La vigilancia no era solo física, sino acústica y visual. La isla está llena de torres de madera que se asoman sobre la selva, pero el verdadero control venía de la ley fuga. Los guardias tenían órdenes de disparar a matar ante cualquier movimiento sospechoso en la selva o en la playa después del toque de queda. No se requerían advertencias ni disparos al aire. En los informes mensuales de la dirección era común encontrar la entrada: baja por intento de evasión, seguida de un nombre y una fecha. Nunca se recuperaban los cuerpos. Los tiburones que rodean el archipiélago, atraídos por los desperdicios de la colonia, se encargaban de borrar las pruebas de las ejecuciones extrajudiciales. Los guardias incluso alimentaban a los tiburones cerca del muelle para que los internos vieran las aletas cortando el agua, un recordatorio visual de que el mar no era un camino, sino un verdugo. El control psicológico se extendía a la correspondencia. Las cartas que los internos escribían a sus familias pasaban por una oficina de censura. Cualquier queja sobre los malos tratos, la falta de comida o la brutalidad de los capataces resultaba en la destrucción de la carta y un castigo para el remitente. Esto generó un silencio absoluto que duró décadas. Las familias en el continente recibían cartas que hablaban de trabajo duro pero justo y de bellezas naturales, mientras sus hijos y padres se pudrían en las canteras de cal. El aislamiento era total. La isla era un mundo aparte con sus propias reglas, donde la moralidad cristiana y las leyes civiles de México se detenían en el muelle de San Blas. Incluso la higiene era una forma de disciplina. Los baños eran colectivos, realizados con agua de mar que irritaba la piel ya dañada por el sol. El uso de uniformes de mezclilla gruesa, que nunca terminaban de secarse debido a la humedad, provocaba micosis y enfermedades cutáneas que se extendían por toda la población penal. El hospital, un edificio de paredes gruesas pero suministros nulos, era el lugar donde se iba a morir, no a sanar. Los médicos asignados solían ser recién graduados o profesionales castigados por el sistema, que veían a los internos no como pacientes, sino como estadísticas. La falta de antibióticos y de suero antiofídico para las constantes mordeduras de serpientes en los aserraderos convertía cualquier accidente menor en una sentencia de muerte. En los años 40 y 50 se introdujo el sistema de familias. A ciertos presos se les permitía llevar a sus esposas e hijos a vivir con ellos en los campamentos. Aunque esto se vendió como una medida humanitaria para la reintegración social, era en realidad el mecanismo de control más perverso de todos. Un hombre con su familia en la isla es un hombre que nunca intentará fugarse, que nunca protestará y que aceptará cualquier humillación para evitar que su esposa o sus hijos sufran las represalias del director. Los niños nacidos en las Marías crecían en un entorno donde el uniforme, el látigo y el pase de lista eran la única realidad conocida.
Jugaban en las mismas playas donde por la noche se ejecutaba la ley fuga. El sistema no solo encarcelaba al delincuente, sino que colonizaba el futuro de su descendencia, creando una estirpe de seres cuya existencia entera estaba ligada a la geografía del presidio. El mecanismo de las Islas Marías era una simbiosis perfecta entre la naturaleza hostil y la crueldad burocrática. Cada detalle, desde la composición química de las salinas hasta el diseño de las celdas sapo, estaba orientado a un solo fin: la anulación de la identidad. El nombre del preso desaparecía, sustituido por un número y una ubicación en un campamento. Al final del día, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte del Pacífico y el sonido de las cadenas se apagaba por unas horas, lo único que quedaba era la inmensidad del océano. El prisionero comprendía que el mundo lo había olvidado, que para el Estado mexicano él ya estaba muerto, y que la isla no era un lugar de paso, sino un destino final tallado en piedra, sal y un silencio que solo era roto por el llanto de los loros y el golpe rítmico de las olas contra la cantera gris. La eficiencia de este sistema se medía en su capacidad para mantenerse invisible. Mientras México se modernizaba, mientras se construían rascacielos y se celebraban olimpiadas, la tumba del Pacífico seguía operando con la misma lógica de principios de siglo. Los informes técnicos de la Secretaría de Gobernación detallaban con frialdad los metros de cerca de alambre de púas necesarios, pero callaban sobre las fosas comunes cavadas en la selva. El control era absoluto porque era geográfico, psicológico y legal. No había grietas en el sistema porque el sistema era la isla misma. Cada roca picada, cada tronco cortado y cada gramo de sal extraído era un ladrillo más en el muro invisible que separaba a los desterrados de la humanidad. La utopía de Díaz se había perfeccionado en una distopía de precisión militar donde el mayor castigo no era el látigo, sino la certidumbre de que, una vez en las Marías, el tiempo dejaba de correr hacia el futuro para girar en un círculo eterno de dolor y olvido. La maquinaria económica de las Islas Marías no se diseñó para la rehabilitación, sino para la extracción sistemática de valor a partir de cuerpos que el Estado ya consideraba desechables. En los despachos de la Ciudad de México, el archipiélago no aparecía como un centro de readaptación, sino como una partida presupuestaria que debía alcanzar la autosuficiencia a cualquier costo. El sol de mediodía en el Pacífico no era solo un castigo meteorológico, era un aliado técnico en el proceso de evaporación de las salinas, el corazón financiero del presidio. En el campamento de Reilete, el paisaje se transformaba en una estampa dantesca, cuadrículas perfectas excavadas en la tierra, donde el agua de mar se estancaba para que el calor extremo hiciera el trabajo sucio. Pero el sol no era suficiente. El factor humano era el que convertía ese cloruro de sodio en el oro blanco que financiaba la vigilancia de sus propios captores. El trabajo en las salinas era una operación de química y agonía. Los internos eran obligados a entrar en los pozos de evaporación descalzos o con guaraches de cuero que se deshacían en pocos días por la acción cáustica de la salmuera saturada. Técnicamente, la sal en altas concentraciones actúa como un agente deshidratante agresivo. Al contacto con la piel humana, absorbe la humedad de las células, provocando grietas profundas que nunca cierran. En los expedientes de salud de la colonia se documentan casos de necrosis salina en los tobillos de hombres que pasaban 10 horas diarias removiendo los cristales con palas de madera. El reflejo del sol sobre la blancura absoluta de los depósitos de sal provocaba una afección conocida como queratitis actínica o ceguera de la sal. Los hombres terminaban la jornada con los ojos inyectados en sangre, perdiendo gradualmente la visión periférica, convirtiéndose en sombras que palpaban el camino de regreso al campamento. El sistema de cuotas era implacable. Cada cuadrilla de internos debía extraer una cantidad específica de toneladas por jornada. Si la cuota no se cumplía, la ración de agua, un bien más preciado que la libertad en esa latitud, se reducía a la mitad. Mientras la sal carcomía la piel en las costas, en el interior de la isla madre la economía se vestía de verde. Las plantaciones de enequén, el llamado oro verde que había enriquecido a las élites yucatecas, se replicaron en las Marías con una eficiencia militar. El proceso de desfibrado del enequén es una tarea mecánica violenta. Se utilizaban máquinas raspadoras, de hierro fundido, que funcionaban con motores de combustión interna, cuyo rugido constante marcaba el ritmo de la vida en el campamento. Los internos debían alimentar estas máquinas con las hojas carnosas y espinosas del agave.
El polvillo que desprende la fibra seca, cargado de partículas microscópicas de sílice y residuos orgánicos, inundaba los pulmones de los trabajadores. En los informes de autopsias realizados en el hospital de la isla, se repetía un diagnóstico constante: fibrosis pulmonar idiopática. Los pulmones de los presos se volvían rígidos, como si la misma fibra que procesaban se estuviera tejiendo dentro de sus pechos. La producción no se detenía ni ante los accidentes. Las cuchillas de las raspadoras, a menudo sin guardas de seguridad, se llevaban dedos y manos enteras. La administración de la isla veía estas mutilaciones no como tragedias humanas, sino como pérdida de unidades de producción, reclasificando a los heridos para tareas de limpieza o cocina, donde seguían siendo útiles hasta su último aliento. La industria maderera representaba la tercera columna de esta economía del sufrimiento. Los bosques de cedro rojo y caoba de las Islas Marías eran de una calidad excepcional, protegidos por el aislamiento del archipiélago. El campamento aserradero era el lugar donde la selva era devorada por el Estado. Aquí, la tecnología de control era la tarea. A cada recluso se le asignaba un número determinado de metros cúbicos de madera que debía talar, desramar y transportar hasta los caminos de acceso. Sin maquinaria pesada disponible para los presos, el transporte de los enormes troncos de madera preciosa se hacía mediante el esfuerzo humano y la ayuda de mulas, aunque a menudo los hombres sustituían a los animales cuando estos morían por el agotamiento o las picaduras de serpiente. El cedro rojo desprende un aroma dulce y penetrante al ser cortado, un olor que en las Marías se asociaba invariablemente con el peligro. La densidad de la selva y la humedad del 90% hacían que cualquier herida causada por un hacha o una astilla se infectara en cuestión de horas. La gangrena era la causa de amputación más común en el registro médico de la colonia. La madera extraída no se quedaba en la isla para mejorar las condiciones de vida. Se embarcaba en los buques de la marina con destino a los talleres de ebanistería fina del continente. Existe una ironía macabra en el hecho de que muchos de los escritorios desde los cuales los burócratas firmaban las órdenes de traslado a las Marías estaban fabricados con el cedro cortado por los mismos hombres que ellos habían condenado al olvido. La contabilidad de la isla era una obra maestra de la opacidad. Oficialmente, la colonia penal era un gasto para el erario público, pero los libros de registro internos revelan un flujo constante de capital generado por la tienda de raya. Este sistema, heredado de las haciendas porfiristas que supuestamente la Revolución Mexicana había erradicado, encontraba en la isla su refugio perfecto. A los internos se les pagaba por su trabajo forzado con una moneda interna, vales que solo tenían valor dentro de la colonia. Con estos vales, los presos debían comprar artículos básicos que el Estado tenía la obligación de proveer, pero que escaseaban misteriosamente. Jabón para lavar las ropas impregnadas de sal, tabaco para calmar la ansiedad del aislamiento o incluso un poco de manteca extra para hacer comestibles los frijoles llenos de gorgojos. Los precios en la tienda de raya eran 3 o 4 veces superiores a los del continente. La administración compraba al por mayor y vendía a los presos con un margen de beneficio obsceno. De este modo, el poco dinero que el Estado invertía en salarios regresaba íntegramente a las arcas de la dirección de la colonia, cerrando un círculo de explotación donde el preso terminaba debiendo dinero por el privilegio de trabajar en su propia prisión. Incluso la fauna y la flora de la isla fueron mercantilizadas. En las décadas de los 50 y 60 existió un mercado negro institucionalizado de pieles de lagarto y plumas de aves exóticas. Los guardias obligaban a los internos a cazar especies endémicas fuera de sus horas de trabajo forzado. Los talleres de artesanía, que en los folletos propagandísticos se mostraban como lugares de terapia ocupacional, eran en realidad fábricas de souvenirs de lujo. Los presos tallaban maderas preciosas, elaboraban cinturones de piel de serpiente y tejían sombreros de palma de una finura extrema. Estos objetos eran vendidos por los oficiales de la prisión en los puertos de Mazatlán y San Blas. El interno recibía apenas una fracción del valor, o a veces solo una ración extra de comida, mientras el beneficio neto terminaba en los bolsillos de la cadena de mando. La economía del detalle no dejaba nada al azar. Incluso el guano de las aves marinas, acumulado durante siglos en los islotes menores como San Juanito, era recolectado por cuadrillas de castigo para ser vendido como fertilizante de alta calidad. El olor del guano, amoniacal y asfixiante, penetraba en los poros de los hombres, quienes pasaban semanas en los islotes aislados sin agua dulce suficiente, raspando las rocas para alimentar la agricultura del continente.
El costo operativo de un interno se calculaba con una frialdad que hoy resultaría criminal. Según informes de auditoría interna de 1948, el mantenimiento de un recluso en las Islas Marías le costaba al Estado mexicano menos del 40% de lo que costaba un preso en la penitenciaría de la Ciudad de México. La diferencia no radicaba en una mejor administración, sino en la eliminación total de los derechos básicos. No había gasto en uniformes nuevos. La ropa se remendaba hasta que el tejido perdía su color original y se convertía en una costra de parches y suciedad. No había gasto en seguridad social ni en jubilaciones para los presos que, tras 30 años de trabajo, ya no podían sostener una pala. Esos hombres, los quemados, eran simplemente abandonados en los campamentos de menor actividad, viviendo de la caridad de sus compañeros más jóvenes, hasta que el clima o la enfermedad se los llevaba. La isla era una máquina de moler carne humana que solo se detenía cuando el recurso se agotaba por completo. Un detalle técnico que revela la profundidad de esta economía es el diseño de los almacenes de carga en Puerto Valleto. Eran estructuras de concreto macizo, con techos de lámina galvanizada, mucho mejor construidos que los dormitorios de los internos. Mientras los hombres dormían en catres de lona infectados de chinches, la producción, la sal, el henequén, la madera y el tabaco que también se cultivaba en ciertas zonas, era resguardada con una pulcritud obsesiva. Las ratas, que abundaban en los dormitorios de los presos, eran combatidas con ferocidad en los almacenes. Para la dirección, una tonelada de sal mojada por la lluvia era una tragedia administrativa. La muerte de un interno por insolación era simplemente un trámite burocrático. En los manifiestos de carga de los barcos que zarpaban de la isla, se puede observar una progresión ascendente de la productividad que coincide exactamente con los periodos de mayor represión interna. A mayor número de azotes registrados en el libro de disciplina, mayor era el número de fardos de henequén cargados en el muelle. La correlación era directa y sangrienta. La economía de las Islas Marías también se alimentaba de la corrupción logística. El suministro de alimentos frescos era una farsa. Aunque la isla tenía capacidad de pesca y tierras fértiles, la mayoría de la producción de alta calidad era consumida por la oficialidad o vendida fuera de la isla. Los internos recibían los excedentes, los productos en mal estado o las variedades de grano que el mercado comercial rechazaba. Existe un informe de un inspector de salubridad de los años 70 que menciona el hallazgo de cientos de cajas de medicamentos caducados en el hospital, mientras que en los libros de contabilidad figuraban como compras recientes a precio de mercado. El dinero destinado a la salud de los presos era desviado, dejando a la población penal a merced de remedios caseros y de la inmunidad natural que solo los más fuertes lograban desarrollar. En este ecosistema de explotación, la jerarquía interna de los presos también tenía una función económica. Los segundos no solo vigilaban, también actuaban como capataces de producción. Su estatus dependía de los números que entregaran al final de la semana. Esto creaba una presión constante desde abajo. El preso que no trabajaba al ritmo exigido no solo era castigado por el guardia, sino golpeado por su propio compañero de celda, cuya ración de comida dependía del promedio de productividad de la cuadrilla. El Estado había logrado el sueño de cualquier tirano, que los esclavos se vigilaran y se exigieran entre sí, eliminando la necesidad de una presencia militar masiva. La isla se convertía así en una empresa perfecta donde el costo de supervisión era mínimo y el rendimiento del capital humano era máximo. Cada rincón de la isla madre cuenta una historia de lucro cesante y de vidas tasadas en pesos y centavos. Las canteras de cantera gris, utilizadas para la construcción de los edificios administrativos, fueron levantadas bloque a bloque por hombres que no recibieron más paga que el derecho a no ser azotados ese día. El muelle que recibía a los nuevos desterrados se mantenía firme gracias al mantenimiento constante de buzos que, sin equipo de protección, se sumergían en las aguas infestadas de tiburones para limpiar los pilotes de madera. La economía de las Islas Marías era una economía de la crueldad absoluta, disfrazada de laboriosidad civilizadora. No era un experimento de redención, era un modelo de negocio basado en el despojo total de la dignidad, donde la sal, la madera y la fibra tenían más valor que el nombre, el pasado o el futuro de los seres humanos que las producían bajo el sol impasible del Pacífico. Al final de la jornada, cuando el barco de carga desaparecía en el horizonte cargado de mercancías, en la isla solo quedaba el rastro de la sangre seca en las herramientas y el silencio de una deuda que México nunca terminó de pagar con sus propios ciudadanos.
La eficiencia del sistema era tal que incluso la muerte tenía un retorno económico. El entierro de los internos se realizaba en cajas de madera de desecho, a menudo fabricadas con los restos de las cajas utilizadas para el transporte de maquinaria. Los cementerios, como el de Puerto Valleto, se ubicaban en terrenos no aptos para el cultivo o la construcción, asegurando que ni un solo metro cuadrado de tierra productiva fuera desperdiciado en el descanso eterno de los olvidados. Los nombres en las cruces de madera se borraban con el salitre en menos de 2 años, devolviendo el espacio para el siguiente cuerpo en una rotación infinita de carne y tierra. El balance final de la Colonia Penal Federal de las Islas Marías nunca se cerró con justicia. Se cerró con el pragmatismo de quien sabe que, en la economía del sufrimiento, el recurso más barato y abundante es siempre la esperanza de los condenados. En ese aislamiento total, la lógica del mercado se encontró con la lógica de la prisión, creando un sistema donde el éxito se medía en la cantidad de riqueza extraída de una tierra que, por derecho natural, debería haber sido un paraíso, pero que por decisión política se transformó en la fábrica de sombras más productiva de la nación. Detrás de las cifras de producción de sal y los metros cúbicos de madera, existen nombres propios que el salitre no ha podido borrar del todo de los folios amarillentos del Archivo General de la Nación. Al abrir los expedientes de la colonia penal, lo primero que golpea al investigador es la caligrafía burocrática, una letra técnica y fría que reduce tragedias humanas a simples notas marginales. En el folio 482-B, por ejemplo, aparece el nombre de un hombre que se convirtió en leyenda por las razones equivocadas: José Revueltas. El joven escritor y activista político no llegó a las Marías por un crimen de sangre, sino por el delito de soñar con una realidad distinta para México. En 1932, a la edad de 18 años, fue enviado a la isla por su militancia comunista. La estancia de Revueltas es el testimonio más lúcido de la fragmentación psíquica que producía el archipiélago. En sus notas, que más tarde darían vida a su obra maestra Los muros de agua, Revueltas no describe una cárcel, sino una alucinación geográfica. Describe el sonido de los grillos nocturnos como un taladro que perfora la conciencia y el olor de la humedad como el aroma de la propia carne pudriéndose en vida. Revueltas fue testigo de cómo hombres con mentes brillantes terminaban hablando con las iguanas, perdiendo el lenguaje humano para sustituirlo por gruñidos y gestos de animal acosado. Su expediente registra insubordinación ideológica, una etiqueta técnica para describir a alguien que se niega a dejar de pensar en un lugar diseñado para anular el pensamiento. El joven José pasaba las noches en una barraca de madera, escuchando el llanto de hombres adultos que, en la oscuridad, llamaban a sus madres mientras el mar, a pocos metros, rugía con una indiferencia divina. Pero si la historia de Revueltas es la del intelecto frente a la barbarie, la de Concepción Acevedo de la Yata, mejor conocida como la Madre Conchita, es el epítome del absurdo institucional. En 1929, tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, esta monja fue acusada de ser la autora intelectual del magnicidio. Su llegada a las Islas Marías rompió todos los protocolos de la colonia. Imaginen la escena. Una mujer menuda, vestida con un hábito que pronto se volvió gris por el polvo, caminando entre asesinos de la peor ralea, violadores y asaltantes de caminos. El expediente de la Madre Conchita es una crónica de la resistencia silenciosa. A diferencia de los otros presos, ella no fue enviada a las Salinas, pero sufrió un tipo de tortura más refinado: el aislamiento social absoluto dentro de una comunidad de 1000 hombres. Los guardias tenían órdenes de no dirigirle la palabra más que para lo estrictamente necesario. Sin embargo, en las sombras de Puerto Valleto se gestó una devoción extraña. Los criminales más peligrosos, hombres que habían decapitado personas sin pestañear, se acercaban a ella en secreto para pedirle una oración o simplemente para sentir un rastro de humanidad. Ella anotó en sus memorias, documentos que el sistema intentó interceptar repetidamente, que en las Islas Marías aprendió que el infierno no es el fuego, sino la ausencia de piedad. Su presencia en la isla era una anomalía que el gobierno de Plutarco Elías Calles utilizó como propaganda. Si una monja podía sobrevivir en la tumba del Pacífico, la institución no podía ser tan mala. Lo que no decían los periódicos de la época era que Acevedo de la Yata pasaba sus días en una habitación cuya temperatura superaba los 45 grados, sin ventilación, rodeada de alacranes y bajo la vigilancia de hombres que la provocaban sexualmente solo para ver si su fe se quebraba.
En los rincones más oscuros del archivo aparecen nombres menos célebres pero más representativos de la injusticia del sistema. Tomemos el caso de El Pantera, un hombre cuyo nombre real era Pancho y que pasó 40 años en la isla por el robo de una bicicleta y un posterior intento de fuga que le sumó décadas a su condena original. Pancho se convirtió en el fantasma de la selva. Conocía cada vereda, cada planta venenosa y cada cueva de la isla madre. En su expediente se lee, sujeto de alta peligrosidad por su capacidad de mimetismo. El Pantera no era un asesino, era un hombre que se negaba a ser un número. Intentó escapar 7 veces. En una de ellas, construyó una balsa con troncos de madera de cedro amarrados con lianas y ropa vieja. Los informes de la Marina indican que fue interceptado a 20 kilómetros de la costa, flotando en un mar infestado de tiburones blancos y tintoreras. Cuando lo subieron a la cubierta del barco, Pancho no pidió clemencia. Pidió que le permitieran terminar de beber el agua de lluvia que había recolectado en un cuenco de coco. Su castigo fue un año en El Sapo, la celda inundable. Al salir, ya no recordaba su nombre, pero seguía mirando el horizonte con una intensidad que incomodaba a los guardias. Las cartas que nunca llegaron al continente son, quizás, el testimonio más doloroso de estas vidas truncadas. En el Fondo Colonial de las Islas Marías se conservan sobres amarillentos, confiscados por la Oficina de Censura. Una de estas cartas, fechada en agosto de 1945, pertenece a un interno llamado Manuel, de 22 años, condenado por vagancia y malvivencia en la Ciudad de México. Manuel le escribía a su madre: «Madre, aquí el sol no calienta, quema. Siento que me estoy convirtiendo en piedra, como la cantera que pico todo el día. Mis manos ya no tienen huellas digitales, la sal se las ha comido. No me olvides, por favor dile al juez que yo solo quería trabajar». Manuel murió de tuberculosis 2 meses después de escribir esas líneas. Su carta nunca fue enviada porque mencionaba la falta de medicamentos, un hecho que la administración consideraba información perjudicial para el prestigio de la institución. El destino final de Manuel fue una fosa común marcada con un poste de madera podrida que hoy ya no existe. El sistema de las Islas Marías también devoraba a aquellos que supuestamente tenían el control. Existe el relato de un inspector de salud, el Dr. Martínez, quien en 1954 envió un informe secreto a la Secretaría de Gobernación. En el documento, detallaba cómo el director de la colonia utilizaba a los presos para experimentos de resistencia física sin supervisión alguna. Martínez describía cómo los hombres eran obligados a correr por la playa cargando sacos de arena de 50 kilos hasta que se desmayaban por golpe de calor, solo para que los oficiales apostaran sobre quién aguantaría más tiempo antes de convulsionar. El doctor Martínez desapareció de los registros oficiales 3 meses después de entregar su informe. No hubo investigación, no hubo juicio. En la isla, la ley era el silencio, y aquellos que intentaban romperlo terminaban convirtiéndose en una entrada más en la lista de desaparecidos por intento de evasión. Un caso que estremece por su crueldad técnica es el de un interno apodado El Mudo. En realidad no era mudo, pero tras 5 años en el campamento de Nayarit dejó de hablar. Su ficha indica que fue enviado a la isla por desobediencia civil durante una huelga agrícola. El Mudo fue asignado a la limpieza de las letrinas de los oficiales. Los documentos de la época mencionan que se le prohibía usar cal para mitigar el olor, obligándolo a trabajar en condiciones de insalubridad que le provocaron una infección parasitaria masiva. Lo que hace su historia aterradora es que, según testimonios de otros presos recolectados años después, el Mudo pasaba sus pocas horas libres tallando pequeñas figuras de madera que representaban a su familia. Los guardias, al encontrarlas, las quemaban frente a él como parte de un programa de desapego emocional diseñado para evitar que los presos tuvieran razones para querer volver a la libertad. El objetivo era crear hombres sin pasado, autómatas que solo supieran responder al silbato del pase de lista. La vida de los niños en las Islas Marías es otro capítulo de sombras. En los años 50, el gobierno permitió que las familias se mudaran con los presos, creando una generación de niños de la isla. Estos niños no iban a la escuela para aprender sobre el mundo, sino para aprender sobre la prisión. En un cuaderno de tareas encontrado en las ruinas de lo que fue la pequeña escuela de Valleto, se lee la caligrafía infantil de un niño llamado Luis. Hoy vimos cómo la cuerda trajo hombres nuevos. Venían muy flacos y con cadenas.
Mi papá dice que si me porto mal, yo también tendré cadenas. La infancia en Las Marías estaba teñida por el gris de la cantera. Los juegos consistían en imitar a los guardias o buscar restos de metal en la playa para fabricar puntas. El sistema no solo castigaba al culpable, sino que contaminaba la inocencia de sus hijos, condenándolos a un entorno donde la violencia era el único lenguaje de autoridad. Hay una historia en particular que resume la soledad absoluta de la tumba del Pacífico, la del interno 1002, cuya identidad real se perdió cuando el fuego consumió una parte de la oficina administrativa en los años 70. Este hombre pasó 50 años en la isla. Había llegado durante la Revolución Mexicana y por un error burocrático, su expediente nunca fue procesado para la libertad. Se dice que en sus últimos años, ya ciego y encorvado, se sentaba en el muelle a esperar el barco de suministros. No esperaba a nadie en particular. Esperaba el sonido de los motores porque era lo único que lo conectaba con el mundo de los vivos. Cuando finalmente murió, los guardias encontraron en su celda una colección de miles de piedras perfectamente lisas, cada una representando un día que pasó esperando una justicia que nunca llegó. El interno 1002 no era un criminal peligroso, era el residuo de un sistema que olvidó que detrás de cada número había un corazón que latía. El horror en Las Marías no siempre era estruendoso. A menudo era el silencio de un hombre que se dejaba morir de hambre en su catre, o la mirada vacía de un joven que, tras ser violado en las barracas de los campamentos alejados, se internaba en la selva para entregarse a las serpientes. Los registros médicos hablan de una epidemia de melancolía profunda, un término que los doctores de la época usaban para no admitir que los presos se suicidaban por pura desesperación. El método preferido era el ahogamiento voluntario. Caminar hacia el mar durante la noche y seguir caminando hasta que el agua cubriera la cabeza, sin luchar, dejando que el Pacífico reclamara lo que el Estado ya había destruido. Los guardias reportaban estos casos como accidentes de pesca, manteniendo la fachada de que la vida en la colonia era ordenada y pacífica. En el archivo de cartas interceptadas, hay una de una mujer llamada Elena, dirigida a su esposo encarcelado en 1962. Me dicen que estás en un paraíso, que las islas son hermosas. Pero entonces, ¿por qué tu letra tiembla tanto? ¿Por qué ya no me cuentas de tus sueños? Aquí en el pueblo dicen que Las Marías es donde el alma se seca antes que el cuerpo. Elena nunca recibió respuesta. Su esposo, un hombre llamado Roberto que había sido líder sindical, fue uno de los muchos que desaparecieron durante un traslado interno entre campamentos. Su nombre fue borrado con tinta negra en el libro de registro, una práctica común para ocultar muertes causadas por la brutalidad de los segundos. En las Islas Marías, borrar a una persona era tan fácil como pasar una pluma sobre un papel. Estas historias, extraídas de la humedad y el olvido, forman el verdadero mapa de las Islas Marías. No son relatos de héroes, sino de náufragos de la justicia mexicana. Cada nombre, José, Conchita, Pancho, Manuel, Roberto, es una grieta en la majestuosa fachada de cantera de Puerto Valleto. Sus vidas fueron el combustible de una maquinaria económica y social que necesitaba del sufrimiento para validarse. Al caminar hoy por las ruinas de la prisión, si uno guarda silencio, casi puede escuchar el arrastrar de las cadenas de la cuerda y el eco de las voces que, desde sus celdas, le gritaban al océano pidiendo un perdón que nunca llegó. La tumba del Pacífico no recibió este nombre por su profundidad geográfica, sino por la profundidad del olvido al que condenó a miles de seres humanos cuyos rostros hoy solo sobreviven en fotos de prontuario, con los ojos fijos en una cámara que capturó, para siempre, el momento exacto en que perdieron su libertad y su nombre. El expediente final que vale la pena mencionar es el de un guardia, un hombre que trabajó en la isla durante 30 años y que, antes de morir, dejó un diario manuscrito a su familia. En él, escribió una confesión que el sistema nunca hubiera permitido. Nosotros pensábamos que los teníamos encerrados a ellos, pero la isla nos tenía encerrados a todos. Los gritos que escuché en las salinas me persiguen cada noche. No hay suficiente agua en el océano para lavar lo que hicimos en nombre de la ley. Este testimonio cierra el círculo de la desolación. En las Islas Marías, la línea entre el carcelero y el prisionero se desdibujaba en la miseria compartida de un lugar donde la piedad era un crimen y el olvido era la única sentencia que se cumplía con absoluta precisión técnica. Las sombras de estos hombres y mujeres todavía vagan por la isla madre, esperando que alguien, finalmente, lea sus nombres en voz alta y reconozca que su único pecado fue ser atrapados por una maquinaria
que no sabía distinguir entre la redención y el exterminio. El silencio que hoy reina en las Islas Marías no es el de la paz, sino el de una tumba recién sellada. El 18 de febrero de 2019, el último grupo de 624 internos abandonó el muelle de Puerto Valleto, poniendo fin a 114 años de una historia que el Estado mexicano ha intentado transformar en un relato de conservación ambiental, pero que las paredes de concreto salitroso se niegan a soltar. Al caminar hoy por los restos de lo que fue el centro penitenciario, lo primero que se percibe es el olor, una mezcla de salitre, humedad estancada y el aroma dulzón de la vegetación tropical que está devorando rápidamente las estructuras humanas. Es una arquitectura del colapso. Los techos de lámina galvanizada de los dormitorios, corroídos por décadas de exposición al aire marino, se doblan como papel, revelando el interior de las celdas donde el tiempo parece haberse detenido en un instante de pánico y abandono. El cierre de la colonia penal federal no fue un acto de benevolencia espontánea, sino el colapso inevitable de un modelo que ya no podía ocultar sus grietas técnicas y humanitarias. En la última década de su operación, entre 2010 y 2013, el gobierno federal intentó modernizar el horror. Se construyeron nuevos módulos de máxima seguridad, como el complejo de Laguna del Toro, diseñado con estándares internacionales de aislamiento. Estos edificios, bloques masivos de concreto reforzado con un espesor de 20 centímetros en sus muros perimetrales, fueron diseñados para albergar a los delincuentes más peligrosos del país, trasladados desde penales de alta seguridad en el continente. Sin embargo, la geografía técnica de la isla derrotó a la ingeniería penal. La logística para mantener a 8,000 personas, la población máxima que alcanzó la isla en esos años, era una pesadilla financiera. El costo de enviar cada litro de agua potable, cada gramo de comida y cada kilovatio de energía desde el puerto de Mazatlán se volvió insostenible, superando los 3,000 pesos diarios por interno, una cifra que triplicaba el costo de cualquier penal en tierra firme. El principio del fin ocurrió el 2 de febrero de 2013. A las 8:30 de la mañana, el sector de Laguna del Toro estalló en un motín que la historia oficial ha intentado minimizar. Más de 600 internos se levantaron contra las condiciones de hacinamiento extremo y la falta crónica de agua. Los informes técnicos de la Marina, que permanecieron bajo reserva durante años, describen una escena de guerra. Internos utilizando herramientas de construcción para perforar los muros de máxima seguridad y guardias superados en número, retrocediendo hacia la zona de los muelles. El motín reveló la mentira del paraíso sin muros. Cuando la infraestructura falló, la única respuesta del Estado fue la fuerza bruta. Las huellas de ese enfrentamiento aún son visibles en los pasillos de Laguna del Toro. Impactos de proyectiles en el concreto, puertas de acero deformadas por el calor de los incendios y grafitis desesperados que cubren las paredes de las celdas de castigo. «Aquí no llega Dios», dice una inscripción grabada con un clavo en el módulo 4, una frase que resume la desolación de quienes vieron cómo la modernidad solo traía un aislamiento más eficiente. Cuando los equipos de limpieza y desmantelamiento entraron tras la salida del último preso, lo que encontraron en las barracas fue un inventario del olvido. Miles de objetos personales quedaron abandonados, como si sus dueños hubieran sido evaporados. Zapatos de mezclilla gastados por el roce de las piedras, bibles con las hojas pegadas por la humedad, fotografías de familias que seguramente ya no existen y cartas de amor que nunca fueron enviadas. En el edificio de la administración, las gavetas de los archivos estaban abiertas. Muchos expedientes fueron destruidos, pero en los rincones quedaron carpetas de color sepia con la etiqueta «No aptos para libertad». Al revisar estos documentos, se descubre la persistencia del error burocrático. Hombres que debieron salir en los años 90 y que, por falta de un sello o una firma en un despacho de la Ciudad de México, permanecieron en la isla hasta el último día, envejeciendo en una geografía que ya no reconocían. La transición de las Islas Marías a un centro de educación ambiental y cultural, Muros de Agua José Revueltas, es un experimento de marketing político que choca frontalmente con la carga energética del lugar. El gobierno ha pintado las fachadas de Puerto Valleto, ha instalado senderos para turistas y ha convertido la antigua casa del director en un museo. Pero basta alejarse unos metros de la ruta turística para encontrar la realidad técnica del presidio. Las celdas de aislamiento, esos cubículos de piedra y sombra, siguen allí, con el olor a moho impregnado en el poro de la piedra.
El sistema de drenaje, una red de tuberías de hierro fundido instalada en los años 50, está colapsado, y en las épocas de lluvia, el agua arrastra hacia la superficie restos de lo que parece ser cal y fragmentos de cuero de los antiguos talleres. Es como si la tierra misma estuviera intentando escupir los vestigios del dolor que absorbió durante más de un siglo. Un detalle técnico que pocos mencionan es el destino de los cementerios de la isla. Existen al menos 3 cementerios identificados en la isla madre, pero se sospecha de la existencia de fosas comunes en las zonas de las antiguas salineras y en las cercanías del campamento Nayarit. Durante décadas, cuando un interno moría y su familia no reclamaba el cuerpo, lo cual ocurría en el 80% de los casos debido al costo del traslado, el cadáver era enterrado en una caja de pino de baja calidad. Con la humedad del Pacífico y la salinidad del suelo, estas cajas se desintegran en menos de 5 años. Hoy, esos cementerios son campos de maleza donde las cruces de madera se han podrido, dejando cientos de tumbas anónimas. Los turistas que hoy caminan por la isla buscando aves exóticas o paisajes marinos, a menudo pisan, sin saberlo, la tierra que guarda los restos de hombres que fueron borrados sistemáticamente de la historia nacional. La biodiversidad de la isla, que hoy se celebra como un triunfo de la conservación, fue en realidad el verdugo de muchos. Los loros de cabeza amarilla, las iguanas y los tiburones que hoy se protegen con leyes federales eran para el preso los testigos mudos de su degradación. La naturaleza está recuperando su territorio con una ferocidad inusitada. Las raíces de los árboles de higuera están fracturando los cimientos de la antigua cárcel de mujeres y las enredaderas cubren las torres de vigilancia como si quisieran asfixiar el recuerdo de los guardias. Hay una sensación de justicia poética en ver cómo la selva que una vez fue una trampa mortal ahora consume la infraestructura que la utilizó como herramienta de control. Sin embargo, esta recuperación natural también sirve para ocultar las pruebas. Cuanto más crece la selva, más difícil es localizar los sitios de ejecución de la ley fuga y los antiguos campamentos de castigo donde el trabajo forzado llegaba a niveles de esclavitud. ¿Por qué se guarda silencio sobre lo que realmente pasó en esos últimos años de sobrepoblación? Los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2011 a 2015 hablaban de una crisis humanitaria invisible. El problema técnico era el agua. La isla no tiene ríos permanentes, solo pozos que se salinizaron debido a la sobreexplotación. En sus últimos años, los internos bebían agua con niveles de sodio que provocaban insuficiencia renal crónica en hombres jóvenes. El hospital de la isla, una estructura que en las fotos turísticas parece funcional, carecía de equipo de diálisis. Los hombres morían de deshidratación interna mientras estaban rodeados por el océano. Este es el dato que no aparece en los folletos del Centro Cultural. La isla no cerró solo por un cambio de política, sino porque el Estado ya no podía ocultar que estaba matando a su población penal por negligencia técnica básica. Al recorrer Puerto Valleto hoy, se puede ver la iglesia donde la Madre Conchita rezaba y el muelle desde donde José Revueltas miraba el horizonte. Pero la atmósfera es pesada. Los guías turísticos, empleados del gobierno, repiten un guión sobre transformación y esperanza, pero eluden las preguntas sobre los ruidos nocturnos que reportan los trabajadores que se quedan a dormir en la isla. Dicen que en las noches de viento, el sonido del mar golpeando las rocas de Laguna del Toro se confunde con el golpeteo de metal contra metal, un eco de los grilletes que se usaron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. El silencio de las Islas Marías es artificial. Es un silencio impuesto por la pintura fresca y la narrativa oficial. La verdadera historia de la tumba del Pacífico no está en el museo, sino en las grietas del concreto. Está en las especificaciones técnicas de las celdas de 2 por 2 metros, donde se encerraba a los hombres por falta de disciplina, privándolos de luz solar durante semanas. Está en la composición química de la sal que extraían, la cual ha quedado impregnada en las rocas de la costa como una cicatriz blanca. El proyecto actual busca convertir el lugar en una especie de Alcatraz mexicano para el turismo educativo, pero hay algo en la atmósfera que repele la ligereza del visitante ocasional. El peso de 45,000 destinos truncados es una carga que ninguna campaña de relaciones públicas puede aliviar. Incluso la demografía de la isla ha cambiado de forma inquietante. Tras el cierre, se detectó una sobrepoblación de gatos y perros ferales, descendientes de las mascotas de los guardias y de las familias de los presos. Estos animales, abandonados a su suerte en 2019,
se han convertido en depredadores que acechan las ruinas de los campamentos, un recordatorio biológico de que el abandono estatal siempre deja consecuencias. En los edificios de máxima seguridad, los niveles de humedad han creado colonias de hongos negros que cubren las paredes, haciendo que el aire sea tóxico. Es como si el edificio mismo estuviera enfermo, manifestando físicamente la patología social que albergó durante décadas. La pregunta que queda flotando en el aire salado de las Marías es: ¿podemos realmente transformar un centro de exterminio y esclavitud en un lugar de educación ambiental? La historia técnica de las prisiones nos dice que los lugares impregnados de tanto sufrimiento físico y psicológico difícilmente pueden ser limpiados. La decisión de no demoler las estructuras, sino de reutilizarlas, mantiene vivo el fantasma del control. Las celdas siguen ahí, los pasillos de máxima seguridad siguen ahí, las marcas del motín de 2013 siguen ahí. El Estado mexicano ha decidido que el olvido es la mejor política, envolviendo el pasado sangriento en una bandera de ecología. Pero para quienes conocen los archivos, para quienes han leído las cartas interceptadas y los informes de autopsias de hombres que murieron picando piedra, las Islas Marías seguirán siendo la tumba del Pacífico. Una tumba que ahora tiene flores y senderos, pero que en su núcleo sigue guardando el secreto de una nación que, en nombre del orden y el progreso, decidió que era aceptable desterrar a sus hijos a un infierno rodeado de agua. El cierre de la prisión no fue el final del dolor, sino el inicio de una nueva fase de olvido, donde el rugido de los tiburones ha sido sustituido por el murmullo de los turistas y el eco de los grilletes por el silencio de una historia que nadie quiere contar completa. Las Islas Marías permanecen ahí, hermosas desde lejos, letales desde cerca, como un recordatorio eterno de que la belleza de la naturaleza puede ser la máscara más eficiente de la crueldad humana. El mar sigue golpeando el muelle de Puerto Valleto, lavando la madera, oxidando el hierro, esperando que el tiempo termine por hundir en el abismo los nombres de los miles de olvidados que nunca pudieron regresar.